estamos empezando a grabar la actividad para colgarla, como decía recién. Bueno, antes que nada, agradecerles a todas y a todos por conectarse. Muchísimas gracias a las personas que se comprometieron a ser parte activa de la actividad como panelistas, a Lucas Cardoso, a Gabriela Cardoso, a Manuel Jurado y a Magda Garnica, que ahora los voy a presentar. Y ya yendo directamente al objetivo de la actividad, queríamos rescatarla porque nos parece fundamental en estos momentos más que nunca hablar de la importancia y la relevancia de la economía social y solidaria en nuestras vidas. La verdad que toda esta situación generada y agravada por la pandemia, por el COVID, lo que hizo fue poner en escena o mostrar con mayor contundencia la enorme fragilidad que tenemos, ¿no? Tanto en los sistemas sanitarios como en el sistema de cuidados, y también ni hablar en lo económico y lo social. Y eso creo que nos fuerza, nos obliga, nos exige a pensar, a repensar alternativas superadoras, alternativas disruptivas, y ahí es donde pensamos claramente en la economía social y solidaria. No como una cuestión de segunda para pasar este momento y después volver a lo que teníamos, sino al contrario, para refortalecerla y para consolidarla como una forma de organización que no prioriza solamente la cuestión económica, ni la cuestión de la necesidad de lo material, sino que lo incluye, por supuesto, pero que también la economía social creo que también se concibe incluyendo el beneficio económico, pero también la satisfacción de necesidades en general, y no limitándolo solo a una cuestión de lucro, y ahí es donde hacemos un distintivo y nos parece sustantivo apostar a consolidar este tipo de instancias. Quienes tenemos funciones en el Estado, en mi caso como concejal de la ciudad de Santa Fe, más todavía, así que la verdad que bueno, me parece más que correcto y conveniente este panel organizado desde el Observatorio de Demos para pensar y reflexionar en clave de lo que decía recientemente. La verdad que nosotros cuando hablamos de economía social, lo decíamos en clave de lo que decía recién, y pensando que está integrada por un montón de organizaciones productivas que tienen como principios fundamentales la solidaridad, que tienen como principios fundamentales la democracia, la autonomía, la distribución de los beneficios, que no se vincula solamente al capital aportado por sus integrantes, sino con otras formas de concebirse. Eso nos lleva a que haya experiencias más que enriquecedoras. Acá en la ciudad de Santa Fe en este momento estamos llevando adelante una iniciativa de una colocación de una antena para proveer de internet a un barrio muy humilde de la ciudad, donde conviven gente de una comunidad QOM, que por la falta de posibilidades de conectividad se privan de un montón de derechos, se privan de un montón de oportunidades, se privan del derecho al ocio, del derecho a la educación, del derecho a la capacitación, del acceso a un montón de servicios sociales que hoy están mediados por la posibilidad de la conectividad. Y eso lo estamos llevando adelante con dos cooperativas, la cooperativa de trabajo La Providencia y la cooperativa de provisión de servicios, la Setúbal, que tiene 33 años de trayectoria en la ciudad, y no lo hicieron por una cuestión de rentabilidad económica claramente, porque si hubiese sido por eso, no estaríamos llevando adelante el proyecto, sino al contrario, por apoyar y impulsar los principios cooperativistas que tienen que ver con cómo poder, con su actividad, en este caso tener un compromiso social con vecinos y vecinas de un barrio de la ciudad que lo necesitan. Y ahí ahora estoy hablando de cooperativas, pero por supuesto que el movimiento de la economía social excede el cooperativismo, también incluye las mutuales, diferentes organizaciones de la sociedad civil, donde en definitiva buscan garantizar medios para mejorar la calidad de vida de las personas, en un país que tiene una gran cantidad de asociados y asociadas a cooperativas, donde son más de 15 millones en la Argentina. Estoy buscando los datos que tengo por aquí, y según el INAEX, hay 17.800.000 personas en la Argentina que están asociadas a cooperativas y 10.129.000 a mutuales, generando 227.000 puestos de trabajo. Entonces estamos hablando, para cuantificarlo, de un número de gente más que importante, que creo que también nos pone a la luz la relevancia de la temática y el compromiso de un montón de gente para con este tipo de organizaciones. Y que no solamente en Argentina, sino también en América Latina toda, en las últimas décadas, ha tenido un resurgir y un crecimiento, que aquí en nuestro país fundamentalmente en los finales de la década del 90, principio del 2000, máxime post-crisis del 2001, donde
ahí se apuesta a cambiar, ¿no? Determinados valores y en esta forma de organización social que nos parece importante pensar y reconsolidar. Ya en otro capítulo, acá en la ciudad de Santa Fe, también tenemos experiencias más que interesantes. Yo mencionaba una que estamos llevando adelante en este momento, pero hay organizaciones sociales como la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, la Verdecita, la Sociedad de Quinteros, que tienen los fines de semana una experiencia de comercialización de productos agroecológicos y de otras índoles también alimentarios más que interesante, y que están ganando cada vez más terreno en lo que son los denominados canales cortos, que seguramente Lucas nos va a poder compartir, así como también ferias de organizaciones que lo hacen en diferentes puntos de la ciudad, en la Plaza Porredón, la feria de la cooperativa Setúbal, la misma feria de la Sociedad de Quinteros que hacía referencia recién, o la del Mercadito de Demos, que es una experiencia más incipiente, pero también que viene creciendo con el paso del tiempo y se va consolidando. Saliendo de la ciudad, pero acá cerca también, en Rosario, hay una experiencia que viene sostenida en el tiempo, más de 20 años, de apostar al desarrollo de políticas públicas para el fomento de la agricultura urbana. Esta política pública de Rosario fue reconocida por la ONU como una de las 10 mejores en las ciudades, en lo que son buenas prácticas en condiciones de vida de la sociedad. Y la verdad que también es muy interesante la articulación público-privada que se da en la promoción de huertas urbanas, de espacios verdes urbanos, teniendo la posibilidad de hacer un área agroindustrial urbana donde en la creación, desarrollo y promoción de modelos de empresas sociales de producción y transformación de alimentos se destaca mucho en esto que decía también de los emprendimientos de agricultura urbana. Recientemente el presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Lifchit, ex gobernador de la provincia, ingresó un proyecto de ley de agricultura periurbana y nosotros estamos trabajando en la ciudad de Santa Fe en una instancia similar que tiene que ver con la posibilidad de destinar una porción de tierra específica en la ciudad de suelo periurbano para avanzar, para que no se avance en la urbanización y que se puedan fortalecer procesos productivos de alimentos, de cercanía con los actores directamente involucrados. Bueno, comparto esto también para comentar en lo que andamos y también poner, si se quiere, también sobre la mesa el enorme desarrollo y experiencia acumulados que hay en la ciudad y en la zona en relación a la temática. Por último, para cerrar mi introducción y darle paso a los panelistas, decir que hoy nos queremos focalizar puntualmente, con toda esta experiencia, con todo este bagaje, en lo que tiene que ver con un aspecto puntual que es la comercialización. Muchas veces vemos cómo en este tipo de organizaciones se genera la complejidad, el cuello de botella, las dificultades, entre otros aspectos, en lo relacionado con la comercialización. Hoy la lógica del capital, que busca maximizar el beneficio, el lucro, domina en general el mercado y nos parece que permitir mayores posibilidades de maniobra, de comercialización, no me sale el término, bueno, instancias de comercialización de las empresas de la economía social, de las organizaciones de la economía social, requiere una fuerte determinación política, requiere un fuerte acompañamiento de parte del Estado, y no solo del Estado, sino también de la sociedad civil en su conjunto. Y bueno, y hoy queremos a través de este encuentro compartir experiencias de comercialización exitosas y ver también de qué manera poder fortalecer y expandir prácticas de este tipo. Puntualmente, una de las cuestiones que por ahí vemos como mayor complejidad tiene que ver con la escala, ¿no? Con el consumo masivo, con ver cómo llegar a sectores populares y de manera masiva en la comercialización, porque los productores a veces no llegan a estos mercados, no logran esa escalabilidad para salir del nivel de subsistencia y terminan manteniéndose en un margen de flotación de subsistencia o teniendo que retroceder en las iniciativas iniciales, y ahí es donde también queremos hacer hincapié. Una de las posibilidades tiene que ver con pensar alternativas de acopio, de distribución, de comercialización en general para reducir la cadena de intermediación y llegar más directamente productor, productora y consumidor. Y ahí también en el consumidor la importancia de aumentar la instancia de consumo de cercanía, ¿no? Entonces no solamente el foco puesto en las organizaciones de la economía social,
en cómo colocan sus productos, cómo comercializan, cómo se insertan en cadenas de valor, sino también cómo empoderamos al consumidor y consumidora para concebirlo como un actor político que tiene incidencia en esta temática y que se puede trabajar a partir de la capacitación, la educación y la concientización. En ese objetivo más que ambicioso, pensamos esta actividad y ahora sí, sin más preámbulos para escuchar a quienes venimos a escuchar, les quiero dar la palabra, le voy dando de a uno y a una, como acordamos previamente. La idea inicial es poder escuchar a Lucas Cardoso, que él es licenciado en Geografía aquí de la UNL, maestrando en Economía Social, becario también del Instituto acá del Litoral, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y que nos va a hablar sobre cómo conformar circuitos de comercialización, referenciando dos iniciativas que tuvieron lugar en la ciudad de Santa Fe, y también indagando aspectos relacionados al consumo consciente, que es esto que yo hacía alusión recientemente. Si te parece, Lucas, iniciar, vamos a tener 10 minutos cada uno de los expositores en el uso de la palabra, y al finalizar todas las exposiciones, instancias de intercambio de preguntas y respuestas que pueden hacer compartiéndolo en el chat. Lucas, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer a Eduardo Alfaro y a Eugenio Serafino, que veníamos pensando un poco de esta actividad desde hace años y bueno, se pudo concretar ahora. Así que también, gracias también por darme la palabra, Paco. Y bueno, la idea es comentarle, como bien dijiste, algunas experiencias que se llevaron a cabo en Santa Fe, que ya tienen unos años y que me gustaría presentarlas ahora, si puedo encontrar la presentación desde la computadora. Así que ahí vamos. El título de la presentación es Economías Alternativas, Circuitos Cortos de Comercialización Campo-Ciudad, Entramando Solidaridades, que fue un poco lo que pensamos con los chicos cuando empezamos a hablar acerca de cómo estábamos viendo esta idea de la comercialización, de la economía social, y cómo se iban entramando las solidaridades a partir del desarrollo con diferentes actores, ya sean de la sociedad civil o también el Estado, u organizaciones sociales que están trabajando en este momento en territorio. Cuando empezamos a hablar, les comentaba que trabajamos desde unos conceptos, específicamente de nuevas ruralidades, para poder entender, digamos, estas nuevas formas de comercialización campo-ciudad, entendiendo a las nuevas ruralidades como el análisis, la dinámica y transformaciones de los territorios rurales que se dan en los procesos de globalización, y en una visibilización de ciertos actores que permanecieron en la sombra de actores mayores, ¿no? Siempre cuando hablamos del campo, hablamos de las grandes cooperativas agrarias, o también podemos hablar de los grandes pools de siembra, y nunca estamos hablando de los pequeños y medianos productores, digamos, dentro de lo que son los estudios hegemónicos de las nuevas ruralidades. A partir de la década del 90, finales de la década del 90, digamos, hay un grupo de antropólogos y sociólogos que empiezan a preguntarse sobre estas nuevas ruralidades que existentes, pero a partir de la emergencia de nuevos actores. Y esos nuevos actores son aquellos actores que parecen invisibilizados a la sombra de esos actores mucho más grandes y hegemónicos, ¿no? Desde la geografía, que es el campo donde provengo, como disciplina, también dos autoras, Castro y Sussman, que son dos geógrafas de la UBA, dicen que las nuevas ruralidades prestan atención a las espacialidades materiales y simbólicas y a los impactos de las políticas y las configuraciones de los territorios rurales que se dan en la actualidad, ¿no? Y estas nuevas ruralidades, también como lo vamos a ver más adelante, tienen algunas modalidades o podríamos decir que derivan en cuatro aspectos analíticos que caracterizan a estas nuevas ruralidades. Hay uno específico en el cual estoy trabajando, que son las nuevas ruralidades solidarias, que se conforman a partir de una reflexión teórica de las nuevas ruralidades junto con la economía social y solidaria. Por lo tanto, digamos que este concepto de nuevas ruralidades solidarias intenta unir aquellas contribuciones provenientes del campo específicamente de la geografía rural y del campo de la economía social y solidaria, de aquellas nuevas formas de entender la economía social y solidaria. Cuando hoy mencioné las grandes cooperativas agrarias, dentro de lo que es la economía social, siempre dividimos al campo
o a las trayectorias empíricas que conforman el campo de la economía social en dos grandes grupos. Aquellos que son mucho más tradicionales, como pueden ser las cooperativas y las mutuales, y el nuevo campo de la economía social y solidaria, aquellas experiencias que surgen a partir de la crisis del 2001 o que tienen cierta trayectoria a finales de la década del 90 con los movimientos piqueteros, ¿no? En Argentina en particular. Como todos sabemos, a partir del 2000 hubo una explosión de experiencia de economía social, pero que se conocieron muchos en el campo urbano, digamos, en el ámbito urbano. Y en el ámbito rural, no tanto, sino que son más recientes, tendrán aproximadamente una década, digamos, de vivencia que se les conoce o se les etiqueta bajo el nombre de economía social y solidaria, que también fueron acompañadas por diferentes tipos de política del Estado Nacional, donde se incorpora sobre todo a la agricultura familiar como experiencia de la economía social y solidaria. Esto es un campo muy en debate, algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero bueno, aquí lo tomamos también como experiencia de la economía social y solidaria. Entonces, las nuevas ruralidades, esta variedad de sentidos que involucra la nueva ruralidades tienen como dije de designación a cuatro experiencias propias, ¿no? Una que tiene que ver con los efectos negativos del proceso de globalización neoliberal y la reestructuración del agro y sus consecuencias, ¿no? Aquellas consecuencias que tienen que ver con la precarización laboral, los desplazamientos de personas, de migraciones, digamos, campo-ciudad, y los problemas ambientales que trae aparejado a partir de la utilización de agrotóxicos, sobre todo en las zonas de siembra. Por lo tanto, también podemos ver que estas actividades, más allá de la utilización del campo para lo que es propio de las cosechas y demás, tiene una presencia de actividades no agrarias y valorizaciones rurales, especialmente turístico-recreativas. Es decir, se utiliza al campo, o mejor dicho, a la zona de los periurbanos, como formas de utilización para la construcción de nuevas residencias y también podemos pensarlo al campo como aquella valorización vinculada a la naturaleza como usos recreativos, ¿no? Todos conocemos ya lo que es el turismo de estancia y demás. Entonces, por lo tanto, también tenemos como esa variedad de las nuevas ruralidades, aquellas que tienen otra utilización del campo que no es específico de las actividades agrarias, como ya dijimos, como tendría que ser la primera designación que ubicamos. Y la tercera está vinculada a una visión normativa, ¿no? Aquella establecida por las políticas, específicamente aquellas políticas vinculadas al desarrollo rural territorial, que en el último tiempo pudimos ver a los organismos internacionales que tuvieron mucha importancia vinculado, digamos, a lo que fue la promoción de políticas de desarrollo territorial rural. Sobre todo el BID, bueno, también el BID, el Banco Mundial y también la CEPAL, también sobre todo vinculando a lo que es también los procesos o construcción de circuitos cortos de comercialización. Y por último, otra de las variantes, y es donde nosotros nos ubicamos, que es las nuevas ruralidades solidarias con eje en las acciones colectivas, ¿no? Vinculada a aquellos proyectos de agricultura familiar, transición agroecológica, soberanía alimentaria o búsquedas de autonomías. Digamos, aquí podemos encontrar todas las variantes nuevas de las acciones colectivas que hoy encontramos en el espacio rural, ¿no? Y también, como dijo Paco hoy, los movimientos sociales que hoy están actuando y que tienen gran presencia, como puede ser uno, la UTT, que está llevando adelante algunas formas de organización vinculada a la economía popular. Por lo tanto, si pensamos las nuevas rurales solidarias, también tenemos que pensar los circuitos cortos o de proximidad de comercialización como formas o como herramientas que tiene la construcción de estas economías alternativas, estas economías sociales y solidarias, ¿no? Podemos definir a los circuitos cortos como forma de circulación agroalimentaria que solo tienen una o ninguna figura intermediaria entre producción y consumo. Cuando decimos una figura, porque también actúa siempre alguna organización o algún grupo de personas que se encuentra vinculado a los productores y ayuda para que haya una mayor circulación entre el campo y la ciudad, entre este acercamiento de la producción al consumidor.
Y los circuitos de proximidad, también, que es otro concepto que se utiliza, se le llama el acortamiento del canal, no tanto de la distancia física, sino también en cuanto a lo social y cultural, a través de la creación de valores y confianza con ciertos atributos que se le dan a los productos, que pueden ser sanos, ecológicos, naturales y demás, que son los que garantizan de alguna forma que ese producto que llega al consumidor contenga esas formas o esas características propias, ¿no?, que tienen y que le dan el valor agroecológico, ecológico, que son los que hoy en día abundan en el mercado, ¿no? En el mercado de proximidad o en el mercado de la economía social y solidaria. Y hay algo que los circuitos cortos de comercialización o los circuitos de proximidad van generando, que es unas redes de articulaciones populares que habilitan el resurgimiento de otras territorialidades, donde la densidad de relaciones cara a cara y las experiencias compartidas son posibles. A mí me gusta citar siempre a García Guerreiro, que es una socióloga que está trabajando en temas de economía social y que vinculan muy fuertemente esta idea que no solamente lo económico, lo que mueve a estas cadenas de comercialización, sino que también son aquellos lazos y formas de relaciones que, digamos, solidarias que hacen posible compartir estas experiencias. Como les dije, hoy aquí podemos ver cómo los circuitos cortos de comercialización tienen gran importancia y se ha generado mucha información en este último tiempo, específicamente a partir de la producción de políticas específicas de la CEPAL, de la FAO, del ICA, que son como instituciones internacionales que están poniendo el ojo en esta forma de comercialización y que tiene un gran auge en toda Latinoamérica. A mí me interesa destacar acá brevemente dos experiencias. Uno que es con la comunidad Concayá de Recreo, con fuerte presencia de las organizaciones sociales, que se da en el año 2012-2017, y la segunda que es el Mercadito, una experiencia que está llevando a cabo Demos, ahora creo que desde otra forma, pero que se dio en el marco de una política pública provincial en el periodo 2015-2019. Brevemente voy a comentar en Concayá, que es una comunidad mocoví que se encuentra en la localidad de Recreo, específicamente tiene dos nucleamientos, uno en el campo y el otro en la ciudad. Yo la que estoy estudiando es en el campo. Construyó a partir de políticas públicas vinculadas al Ministerio de Producción de Santa Fe, al Ministerio de Trabajo de la Nación, al INTA, a la comuna de Recreo, digamos como la parte más institucional o gubernamental, a través de diversas políticas que se fueron dando, junto con organizaciones sociales de Santa Fe que promovieron ciertas vinculaciones para crear nodos de ventas en la ciudad de Santa Fe, ¿no? Aquí podemos ver a Artamantierra, a Barrio 88, a la cooperativa TECO, la UTT que a su vez trabajaba como parte de la CETEP, digamos, y también con ADUL, digamos, con la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Litoral, donde a partir de ciertas interrelaciones y ciertas intermediaciones solidarias, entramados productivos solidarios, pudieron llevar a cabo ventas de bolsones de producción agroecológica de la comunidad. Y la otra que dije que iba a comentar brevemente, que es una política que se dio en Santa Fe, que es una política que creo que se está retomando por lo que dijo Paco y la presentación del IFCHE ahora, acerca de lo que fue el Parque Agrario de Santa Fe Metropolitana, que está enmarcado dentro de lo que fue una política de economía social, que fue el programa de sustentables de alimentos en el periurbano, que lo que se hacía era trabajar con aquellos productores que estaban produciendo agroecológicamente o en proceso de transición también hacia un modelo agroecológico, y a través de Productos de mi Tierra, que es una marca que se le otorgaba a aquellas producciones específicamente agroecológicas como un aspecto distintivo de la forma de producción, se lleva adelante junto con Demos y junto con La Verdecita una venta también de cada 15 días aproximadamente en el Mercadito, digamos, que era la sede de Demos, digamos, el Mercadito, un espacio de consumo responsable que no solamente
se trataba de la venta en sí, esa producción, sino también era un espacio cultural donde realizaban algunas charlas vinculadas a lo que es la producción agroecológica, formas de consumo responsables, y bueno, y también algunas degustaciones y demás, pero era interesante porque no solamente era el consumidor con el productor que se encontraban cara a cara, sino que también se ofrecía otro tipo de espacio para poder entender estas nuevas formas de circulación de alimentos, ¿no? Por lo tanto, creo que hay algunas consideraciones para poder seguir pensando estas formas de estrategias que tienen las nuevas rurales solidarias, que los circuitos de comercialización cortos o de proximidad pueden llegar a contener, ¿no? Primero, que tienen un fuerte contenido político con respecto a que hay una idea de transformación del sistema agroalimentario como primera motivación y que lo lleva a producir agroecológicamente, ¿no? Otra de las ideas es que hay una valorización de la producción sin agroquímicos, específicamente vinculada a esta idea de salud. Hoy en tiempos de pandemia, creo que también una de las cuestiones que llevó a pensar a cierta clase media fue de qué forma estamos consumiendo y qué estamos consumiendo, qué es lo que estamos ingresando a nuestro organismo y de qué forma. Entonces, por lo tanto, también podemos ver que hay una explosión de estos circuitos de comercialización o de organizaciones que están vinculadas a productores que producen agroecológicamente y por lo tanto por redes sociales hoy se está comercializando. Y también una generación de sinergia para la acción colectiva, articulaciones de redes para la comercialización de la producción y una cooperación espacial, ¿no? Es decir, estamos uniendo campo, ciudad a través de esta idea de solidaridades. Y por último, esta experiencia también nos muestra que hay ciertas relaciones con las políticas públicas a diferentes escalas. Hoy en Santa Fe también está el mercado local, que es una iniciativa desde el municipio que lleva adelante el contacto con UTT y se conforman bolsones y por lo tanto también se le acerca a aquellas familias vulnerables y también para todas aquellas personas que quieran comprar un bolsón de verdura sano, agroecológico, a muy bajo precio. Y también por último, la última diapositiva que quiero es que es lo que estoy pensando últimamente que me parece interesante, que no lo estamos viendo, no sé si los chicos de Mendoza o Gabriela también lo están viendo o si consideran interesante, es pensar quiénes están consumiendo, ¿no? Quiénes consumen, porque digamos, se ha creado un nicho de mercado para esta producción agroecológica, pero es interesante empezar a estudiar o empezar a ver o sistematizar quiénes son los consumidores, ¿no? Son consumidores organizados, es decir, son actores emergentes e informales, individuales, o son cooperativas formalizadas, digamos. Hay cooperativas de consumo que pueden ayudar que esta producción tenga otra escala de ventas, digamos, y por lo tanto también que estén marcados dentro de esta idea de intermediación solidaria. Son los consumidores militantes, aquellos que tienen un cuestionamiento general, sistema económico capitalista y busca por lo tanto un cambio social y ven esta forma de consumo como una experiencia mucho más radicalizada. Son consumidores preocupados por la salud, digamos, aquellos que meramente quieren hacer un cambio de hábitos, aquellos consumidores veganos, vegetarianos que están en busca de otro mercado, o son también consumidores que vienen vinculados a una trayectoria agraria de pequeños productores que afectados, digamos, por una movilidad social descendente que provocó la crisis económica, buscan también trocar cierta producción con otros productores y también buscan, digamos, ser consumidores a partir de poder entablar ciertos diálogos con organizaciones sociales o con cooperativas de consumidores, también para satisfacción de sus propias necesidades. Digamos, esta idea de consumo es lo que hoy también estoy pensando y que me gustaría también ver en próximos estudios. Así que bueno, por mi parte, hasta aquí llega la presentación. Agradezco mucho y bueno, cualquier cosa quedo abierto a las preguntas. Gracias. Muchísimas gracias a vos, Lucas. La verdad que más que interesante y muy pertinente, muy atinada las preguntas finales, ¿no? Que también tiene que ver con pensar un poco la consigna, la idea del encuentro. Creo que a partir también de pensar y reflexionar en torno a esas últimas preguntas,
pueden también darse algunas puntas para abordar la cuestión de la comercialización y la escala, y creo que muy bueno también toda tu exposición en general. Y sí, efectivamente, el proyecto de ley de agricultura periurbana de Miguel Lifchit tiene que ver con el anclaje de la experiencia desde su momento de la gestión de gobierno. De hecho, los equipos técnicos que han estado al frente de esa política pública son, en parte, quienes han trabajado en la elaboración de la iniciativa legislativa. Así que muchísimas gracias, Lucas. Le damos pie ahora a Gabriela, que también es Cardoso, pero no tiene nada que ver. De hecho, se escribe distinto el apellido, lo decíamos antes entre nosotros en forma de chiste. Ella es licenciada en Trabajo Social, es maestranda en Economía Social, técnica del INTA, y nos va a hablar sobre la experiencia de un grupo de mujeres que vienen trabajando desde el INTA, efectivamente, en Montevera, en la comercialización de sus productos en ferias y a través del marco de la pandemia en venta de bolsones, así que también una experiencia concreta, con conocimiento en la teoría, que nos parece importante compartir. Así que, Gabriela, somos todo oídos, tus 10 minutos, con posibilidad de extenderte unos minutos más como hicimos anteriormente. Buenísimo. Bueno, gracias Paco. Bueno, gracias Eduardo también por la invitación. Bueno, como vos bien decías, bueno, mi nombre es Gabriela Cardoso, Cardoso con S, no como Lucas. Somos casi tocayos. Yo estudié Trabajo Social y bueno, desde hace algún tiempo formo parte de la Agencia de Extensión Rural de INTA Montevera. Para quienes no conocen el lugar donde está ubicada la institución, bueno, es en el distrito de Montevera, en Ruta 2. El área de influencia que tiene la agencia es el departamento de la capital, parte del departamento San Jerónimo hasta la localidad de Coronda y parte del departamento Garay hasta la localidad de Santa Rosa de Calchines. Bueno, es una agencia que se especializa en lo que es la producción frutihortícola y tiene, además de la agencia, 2 oficinas técnicas, una en Coronda y otra en Santa Rosa de Calchines. Y bueno, desde hace algún tiempito, muy corto, si mal no recuerdo, 2016, se inauguró el Centro Operativo Experimental de Ángel Gallardo, también como un espacio más de INTA en nuestra zona, que bueno, tiene como objetivo desarrollar tareas de investigación relacionadas con el sector. Así que bueno, un poco el marco desde donde estoy, digamos, trabajando. Bueno, el perfil que tengo es de extensionista, entendiendo la extensión no como transferencia, sino como un acompañamiento y como una construcción colectiva. Y bueno, lo que quería compartir con ustedes hoy es una experiencia de comercialización que bueno, está llevada adelante por un grupo de mujeres que venían sosteniendo un espacio de feria del rubro de alimentos en la localidad de Montevera. Y que bueno, a raíz de la pandemia, ese espacio se reconvirtió hacia una venta de bolsones. Otra cosa que me interesa contarles es que un poco estas notas que yo voy a compartir hoy con ustedes son producto en general de reflexiones colectivas del equipo de trabajo que integro para generar este acompañamiento en territorio. A mí me gustaría, antes de empezar a desarrollar lo que tiene que ver con lo que estuvo sucediendo a raíz de la pandemia, es contarles un poco de dónde viene esta experiencia, cómo surge, ¿no? Y bueno, y para eso contarles que esto se inicia concretamente en el año 2016 de parte de 2 organizaciones, una la Comuna de Montevera, a través del área de producción, y la otra es el Centro Ocupacional Granja San José, a través de un grupo de trabajo que se denomina Ping Pong, que tiene sede en Ángel Gallardo. Bueno, estas son las 2 organizaciones que dan como el puntapié inicial a esta iniciativa. En ese momento desde INTA nos sumamos a partir de un colectivo con quienes se venían desarrollando acciones a través de 2 ejes de trabajo. Uno, la soberanía alimentaria, y por otro lado, la comunicación comunitaria. Y en esa primera instancia nuestra participación tuvo que ver fundamentalmente con sensibilizar a las y los participantes de la feria sobre aspectos vinculados a la soberanía alimentaria.
Justamente a partir de esto que por ahí ustedes recuperaban, tanto Paco como Lucas, sobre, bueno, esto de generar una masa crítica también de parte de los consumidores o comensales, ¿no? En relación a qué es lo que consumimos, de dónde viene, si sabemos cuáles son los problemas o las problemáticas que atraviesa el sector que produce los alimentos que llevamos a nuestra mesa. Pensando en definitiva que alrededor del 70% de los productos que consumimos o que llegan a nuestras mesas proviene del sector de la agricultura familiar, ¿no? Entonces, un poco esa fue nuestra primera participación como colectivo, que ya ahora les voy a contar por qué organizaciones está conformado, como primera vinculación o articulación con ese espacio de feria. Más tarde, y sobre todo por varias cuestiones, ¿no? Pero sobre todo, a mí me parece que vinculado al cambio de gestión que hubo dentro del distrito, fuimos tomando mayor protagonismo en lo que tiene que ver con este acompañamiento, digamos, del grupo de feriantes. ¿Cuál es la necesidad, digamos, que impulsa esta propuesta? Un poco esto que hablábamos antes, ¿no? que tomaba muy específicamente Lucas, de generar un canal corto de comercialización que acerque de alguna manera a los dos participantes de los extremos de la cadena, que suelen ser los menos favorecidos, ¿no? Por un lado los productores, por otro lado los consumidores o los comensales. Entonces, de esta manera, mejorar la renta de las y los productores de la agricultura familiar de la localidad de Montevera. Sabemos que las ferias impulsan otras ventajas adicionales, digamos, para las y los productores que participan, que tiene que ver, por ejemplo, con que permite el incremento de la diversidad en los predios, porque, en esta ida y vuelta que existe con los consumidores y o comensales, ellos suelen advertir otras demandas de productos que rápidamente incorporan a los espacios de producción. Y por otro lado, generar también ciertos beneficios para las y los consumidores, por un lado, acceder a productos de calidad, obteniendo verduras frescas a un precio accesible, ¿no? Todo esto también favoreciendo acciones tendientes a la soberanía alimentaria. Remarcar un poco que, para ser breve, desde que se inicia el espacio al día de hoy, se fueron sucediendo una gran cantidad de cambios al interior del espacio, que tuvieron que ver, con modificación de los actores que acompañaron el grupo, los lugares donde se desarrolló la feria también fueron mutando, inclusive los feriantes, ¿sí? También han ido cambiando a lo largo del tiempo. Desde el grupo interinstitucional e interdisciplinario que acompaña la propuesta, se generaron diversas estrategias para acompañar y gestionar de alguna manera el proceso y el grupo. Ahora contarles un poco quiénes son estas feriantes y qué es lo que comercializan. Son un grupo de 10 mujeres, entre las cuales se destacan dos subgrupos. Uno que tiene que ver con mujeres que pertenecen al sector de la agricultura familiar, y otro grupo que son trabajadoras autogestivas que elaboran alimentos, sobre todo del rubro de panificados. Contarles también que la feria no surgió con el propósito de nuclear solo a mujeres, sino que esto se fue dando de manera espontánea con el transcurso del tiempo. Sabemos que esto sucede también en otros espacios de feria, en donde por lo general son las mujeres las que asumen la tarea de estar al frente de estos espacios de venta o de comercialización, y en parte estos espacios se constituyen en espacios de socialización con otras pares y con otros actores sociales. Contarles también que ninguna de las familias, de agricultoras que forman parte de este grupo tienen una tenencia segura de la tierra en la que están produciendo actualmente. Y este es un dato que no es exclusivo de este grupo de mujeres, sino que atraviesa la realidad de la agricultura familiar de todo el cinturón hortícola, y que además es una situación que se repite en otros
ámbitos donde se trabaja con la agricultura familiar, en otros cinturones hortícolas también. Bueno, consideramos que este es un dato que refleja la vulnerabilidad del sector y que además nos invita a reflexionar en términos del futuro en torno del acceso a los alimentos, ¿no?, que llevamos a nuestra mesa. Bueno, por otro lado, contarles que dentro del grupo hay mujeres o familias que trabajan en torno a la transición agroecológica, pero que no es excluyente. Esto quiere decir que también hay mujeres que comercializan productos que podríamos llamar convencionales, ¿sí? Y bueno, sí, lo que me interesa remarcar es que es un propósito del equipo que acompaña, digamos, a este grupo, ir en la dirección de la transición agroecológica. No solo entre las mujeres agricultoras, sino también intercambiando información y, bueno, generando un intercambio con aquellas que son elaboradoras de alimentos y que, bueno, también interesa generar un intercambio en ese sentido, ¿no? Saber que hay insumos agroecológicos que pueden utilizar y con los cuales se puede empezar a pensar en producir. Bueno, ahora contarles un poco quiénes son los actores que acompañan en la actualidad este espacio de comercialización. Bueno, en principio, la Escuela de Educación Técnica 324 Los Constituyentes, que es una escuela técnica de la localidad de Montevera, y que está involucrada, digamos, en el proceso desde hace ya mucho tiempo, sobre todo a través de lo que son las prácticas profesionalizantes, en donde, bueno, las y los estudiantes generan intercambios con el grupo, hacen propuestas y también forman parte, digamos, de todo lo que tiene que ver con el proceso de comercialización. Por otro lado está la Comuna de Montevera a través del área de producción, la UNL a través de un proyecto de extensión de interés social, de un PACE, en el cual está Lucas, y que se denomina Nuevas Ruralidades Solidarias en el periurbano norte santafesino, la CTA Autónoma, y bueno, este equipo de trabajo del cual les hablaba, que digamos, viene trabajando en los ejes de soberanía alimentaria y comunicación comunitaria, que está conformado por el área de comunicación comunitaria de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación y, bueno, la agencia de INTA Montevera. Bueno, en relación a este momento de pandemia, bueno, contarles que en el momento en el que aparece toda esta nueva situación sanitaria y que se da la cuarentena, lo primero que se hizo fue evaluar junto a las mujeres la posibilidad de reconvertir la propuesta de feria en una venta de bolsones. Y bueno, esto finalmente se pudo concretar en la localidad de Montevera a partir de una venta de bolsones con entrega a domicilio. La situación de pandemia le ofreció a las mujeres la posibilidad de implementar esta metodología de venta de bolsones, que era algo que se venía conversando, pero que no se había concretado hasta ese momento. O sea que esto fue algo que se alcanzó en función de la pandemia, a lo que ellas fueron como impulsadas a través de esta situación sanitaria, y por otro lado, ampliar, digamos, el mercado de ventas que tenían, que estaba pensado exclusivamente para Montevera, también trasladarlo, digamos, a la ciudad de Santa Fe. Y bueno, esto último en realidad surgió porque, bueno, cuando se empezó a hacer la difusión, había mucha gente de Santa Fe que digamos, no sabía que esto era exclusivamente para Montevera y también llamaba y pedía los bolsones y demás. Entonces, bueno, fue algo que se evaluó con el grupo y decidieron probar e implementarlo con la modalidad del retiro en un punto fijo acá en la ciudad. Algo que a mí me parece que es importante, digamos, de remarcar, y que, bueno, un poco también lo traían las personas que hablaron antes que yo, es esto de que la verdad fue posible generar esta dinámica de trabajo, acompañarla y sostenerla digamos, por la articulación interinstitucional que existía previamente a la pandemia, ¿no? O sea, hubiera sido imposible pensar que estas acciones se hubieran podido desarrollar, bueno,
si no hubiera habido este entramado de actores trabajando desde cada uno desde su lugar en el territorio. Entonces, me parece que esto es una particularidad de la economía social y solidaria, de este tipo de mercados, y me parece que es como muy importante visibilizarlo. Entonces, por eso, bueno, me gustaba mencionarlo también. En relación a los productos, digamos, que se ofrecen, son diversos. Esto generó una amplia variedad de bolsones. Se diferenció lo que es la producción agroecológica de la producción convencional, y digamos, para la comunicación de los productos se hizo como una comunicación muy fuerte en relación a la producción artesanal, ¿no? La difusión se hizo a través de una campaña que desarrolló una de las comunicadoras que forma parte del grupo, junto con las mujeres y los estudiantes de la escuela técnica, y se hizo posible gracias a, bueno, flyers que circularon por redes sociales y por WhatsApp. De esa manera también se tomaron los pedidos y demás. Bueno, consideramos también que en este punto falta, digamos, fortalecer estrategias de difusión, y sobre todo, y retomo la idea que decíamos antes, de la que les hablé antes, hacer difusión potenciando las redes territoriales, ¿no? Por ejemplo, a través de organizaciones como vecinales o clubes dentro del mismo distrito, ¿no? Porque, bueno, es un poco lo que decía Lucas antes, ¿no? La economía social hace territorios, y creo que es una potencialidad, y me parece que en ese sentido todavía hay un camino que recorrer en relación a otros actores territoriales con los que todavía no se ha tomado contacto. Para la ciudad de Santa Fe, bueno, el contacto que se dio fue con la CTA autónoma. ¿Perdón? Simplemente que deberíamos ya ir redondeando por cuestión de tiempos. Ok, perfecto. Bueno, no, en realidad contarles que bueno, que la articulación en Santa Fe se dio a través de un punto fijo, que bueno, que tuvo que ver con una organización con la que había contactos a través de, bueno, de una persona de la escuela técnica. Bueno, en función del tiempo, lo que quería por ahí comentar son algunas situaciones que de alguna manera complejizaron las actividades, todo este proceso que se desarrolló. Por un lado, la brecha digital, digamos, tanto por la falta de conectividad del grupo de mujeres, digamos, y por la falta de manejo de este tipo de tecnología. Esto fue una barrera importante para poder tomar decisiones y para poder operativizar la actividad, digamos, y es algo que bueno, que fue una constante, digamos, en todo este tiempo. Lo mismo el tema de la movilidad para el traslado de los productos, o sea que entiendo que también es una constante en torno de lo que son los estos grupos, digamos, de trabajo vinculados a la agricultura familiar. El costo del flete era muy alto, y bueno, es un costo que hubo que sumar, digamos, al precio final de los productos, bueno, con lo cual es un tema a considerar. Después, lo otro es seguir, digamos, trabajando con las mujeres en torno de las habilitaciones que otorga la Agencia de Seguridad, la Agencia de Seguridad Alimentaria de Santa Fe. Bueno, y por otro lado, el tema de que, bueno, los proyectos que se gestionan muchas veces no condicen, digamos, con los tiempos del territorio y los plazos y bueno, demás particularidades que hacen a la territorialidad, y bueno, esto es una constante, no solo en este proceso concreto, sino en la tarea de extensión, ¿no? Bueno, nosotros por ahí consideramos que bueno, uno de los desafíos es justamente fortalecer la articulación con ASAL dentro del distrito, avanzar en torno del tema de gestiones para compras estatales, ¿no? Sobre todo, bueno, dentro del distrito de Montevera, pero no solamente allí. Trabajar más fuertemente en una ordenanza para el funcionamiento de la feria, como para que esto sea
de alguna manera algo que no tenga que ver con la buena voluntad de la gestión de turno, sino que esto sea una posibilidad y un derecho para este grupo de y otros, ¿no? Y otros actores que usé. Y bueno, el tema de las instalaciones, ¿no? Que también es algo que bueno, que es necesario mejorar. Bueno, en relación a este tiempo... Tenemos que cerrar. Si puede Bueno, ser. perfecto. Estamos entonces. Pero si puede cerrar ahora, por cuestión de tiempo también el resto de los expositores. Sí, por favor. No, bueno, simplemente decir que, bueno, este momento de pandemia creo que nos hace, digamos, replantearnos el tema de los espacios, o sea, de mejorar la territorialidad, pensar en los periurbanos y en los espacios rurales como espacios posibles, espacios posibles para habitar, para vivir, para desarrollar la vida. Me parece que en este momento quedó como muy visible el hecho de que estos espacios más de menos densidad de población pudieron transitar este momento de una manera mucho mejor que los espacios de mayor concentración de personas, pero que justamente necesitamos que esos espacios del periurbano y los espacios rurales tengan las condiciones, digamos, para que la gente pueda optar por eso, desde la conectividad hasta la recreación, la infraestructura de caminos, de servicios y demás cuestiones. Que bueno, que me parece que es algo muy importante, además del tema de la tenencia de la tierra, que bueno, es algo que ya mencioné anteriormente, una tenencia segura de la tierra, sobre todo de parte de la agricultura familiar. Y después, bueno, nada, rescatar esto de que hemos visto, digamos, no solamente en Santa Fe, sino creo que en todo el territorio nacional, de la capacidad, digamos, del sector de agricultura familiar y de la economía social para organizarse y para seguir produciendo y distribuyendo alimentos en este momento tan particular de la pandemia, que bueno, que creo que con una promoción mucho más consolidada, mucho más fuerte, el potencial es enorme. Bueno, nada más, perdón los tiempos, y bueno, le cedo el lugar a mis compañeros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriela, muchísimas gracias a vos, la verdad que dejaste expresar muy claramente dificultades, posibilidades, desafíos, y particularmente de una experiencia emprendida por un grupo de mujeres, acá, una localidad pegadita a la ciudad de Santa Fe, así que muchísimas gracias. Le damos rápidamente paso ahora a los siguientes expositores, particularmente a Manuel Jurado, que es integrante del Almacén Andante de Mendoza. Nos vamos a la localidad de Mendoza, licenciado en Geografía y doctor con mención en Ciencias Sociales, que nos va a estar hablando específicamente de estrategias de comercialización vinculada a alimentos, lo que tiene que ver tanto en el plano nacional y global, y cómo funcionan las comercializadoras, especificando las funciones y las dinámicas que les son propias para plantear los desafíos que tienen por delante. Reitero el pedido de atenernos lo máximo posible a los tiempos por una cuestión de la cantidad de expositores que somos y la posibilidad de unir y vuelta con todos los presentes. Muchísimas gracias, y Manuel, te escuchamos. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, digamos, por el espacio. La idea, bueno, un poco estos espacios para conversar, debatir, ir, digamos, sacando algunas ideas para la acción. Bueno, por mi parte voy a comentar algunas cuestiones que tienen que ver con la distribución dentro de la economía social y solidaria de alimentos, un poco en la misma línea de Lucas y Gabriela, particularmente un dispositivo, una organización específica dentro de la economía social y solidaria, que son las comercializadoras, que también se las conoce como distribuidoras solidarias y tiene otro tipo de nombres o denominaciones. Básicamente, ¿qué es lo que hace una comercializadora en la economía social y solidaria? Distribuir bienes y servicios desde la producción hasta el consumo, bajo la lógica, obviamente, de la economía solidaria. Particularmente me voy a centrar en uno de los rubros, que es el que está, digamos, más en boga, que tiene más importancia actualmente, que son los alimentos. En ese sentido, voy a hacer una breve contextualización de la situación en la que se inserta digamos, desafío de la distribución de alimentos. A nivel mundial, ya es indudable que vivimos en un momento, y ya son varias décadas, de una crisis del régimen alimentario mundial. Esto lo digo
en pandemia, pero más allá de la pandemia. Antes de la pandemia ya existía esa crisis. De hecho, la pandemia de alguna forma es reflejo de esa crisis. Son un par de datos para que nos demos idea un poco de la dimensión del problema. Se estima que en el mundo se producen alimentos, para una cantidad de 10.000 millones de personas. Tengamos en cuenta que actualmente aproximadamente la población mundial es de 7.700 millones de personas. Y a la vez tenemos 830 millones de personas que están desnutridas, y por otro lado tenemos 1.500 millones de personas que tienen problemas de sobrepeso. Es decir, que tenemos acá un problema central. Hay gente que no come, y la gente que come, o una parte de la gente que come mal. Y tenemos una producción de alimentos que podría abastecer a todas las personas que habitan este planeta. Argentina no es ajena a este problema. Inclusive, bueno, hay otro aspecto también que se está sumando al debate de los alimentos, tanto en el ámbito académico como en la opinión pública y en la militancia, que es el tema de cuántos alimentos se pierden una vez que son producidos, particularmente frutas y verduras, una vez que pasan de la producción ya a la circulación. Se estima que el 14% de la producción mundial se pierde, son desperdicios. Entonces, eso también es otra cuestión a tener en cuenta a la hora de analizar estrategias de distribución de alimentos. Yendo más al plano local, las comercializadoras de alguna forma se paran como alternativas al capital. Y el capital, una de las herramientas que tiene para distribuir alimentos son los supermercados y los hipermercados. Y en el plano nacional, bueno, en diferentes provincias, está concentrado fuertemente la distribución de alimentos en estas estructuras comerciales. Fijémonos una cosa, los hipermercados concentran esa distribución. Ahora, dentro de los hipermercados, en Argentina, más del 80% de la facturación de ventas corresponde solo a 6 o 7 líneas de hipermercados o supermercados, de los cuales 5 son transnacionales. Eso tiene un problema general, que es la concentración. Este tipo de unidades, digamos, de distribución definen, por un lado, los precios, y por el otro lado, qué comemos y qué no comemos. Si a eso le agregamos que una parte son de capitales transnacionales, la riqueza producida en el país, en las provincias, en los municipios, se va gran parte hacia el exterior. Bueno, en esa situación, podríamos agregar otras tantas, se insertan particularmente estas experiencias que han comentado acá Gabriela, Lucas y otros cientos que hay en Argentina, hay en Santa Fe, en Mendoza, en Buenos Aires. Tienen que hacer frente a este desafío, cómo distribuir alimentos sanos, elaborados de forma justa, en este marco. Entonces, justamente aparecen estos dispositivos que ya tienen, en algunos casos, 15 años, 10 años, que son las comercializadoras. Es un dispositivo particular dentro de la economía social y solidaria, que de alguna forma se inserta en los circuitos. Cuando hablo de circuito, hablo de algo más amplio, de economía social y solidaria, bajo los principios de la economía social y solidaria. Básicamente, una distribución justa del trabajo, digamos, o de lo que se genera del trabajo. Nadie se apropia de lo que otra persona ha producido en el circuito, y considera particularmente el alimento como un bien indispensable para la reproducción de la vida y no como una mercancía, como lo hace sí la economía del capital. La economía del capital convierte en mercancía todo lo que toca, o todo lo que mira, o todo lo que piensa. Y en ese sentido, estas distribuidoras o estas comercializadoras plantean otro principio que, la alimentación sana, como ya lo hemos visto, está tomando cada vez más fuerza. Ahí a punto hay una cuestión, ¿cómo hacemos para que esa alimentación sana también llegue a los sectores populares? Porque hay una asociación, ¿no? Y un poco intentando una respuesta a lo que planteaba Lucas, los sectores medios y clase alta son los que a veces tienen la posibilidad de pensar, reflexionar sobre su consumo y acceder a algunos de estos alimentos. Pero bueno, estas distribuidoras, ¿qué dicen? Haciendo un poco, ¿no?, de lo que sugiere Sandra Aguirre, una especialista en temas de alimentación, comer lo que se necesita y no comer lo que se puede pagar. Eso también es un cambio un poco de paradigma a la hora de la alimentación.
Bueno, eso es un poco como es el panorama y qué es lo que ofrecen en general las distribuidoras. En cuanto a estrategias puntuales, voy a mencionar solo algunas como para tener un mapa, como una especie de catálogo rápido, a ver si también algunos de los que están participando de la charla, algunos de los que están participando de la charla reconocen, algunos. Tenemos los mercados populares, las ferias populares. Bueno, en el contexto de pandemia se han visto debilitadas por no poder actuar en el espacio público, que es como el espacio predilecto de las ferias populares. Ahí me echamos un poquito con la cuestión geográfica, espacial, el espacio público como espacio, digamos, de distribución, de intercambio. Mencionaron recién los nodos de consumo. En ese sentido me parece fundamental ahí el rol de los consumidores, las consumidoras, digamos, organizadas. Yo también había apuntado acá algunas cuestiones que ya les dijeron. Tenemos generalmente una unidad doméstica que es la que concentra los pedidos, los recibe y los redistribuye, digamos, a otras familias u otras unidades domésticas. Eso implica, por parte de quienes consumen, una militancia del consumo. Estamos hablando de una militancia, una verdadera militancia del consumo que muchas veces queda invisibilizada para quienes estamos también en organizaciones sociales. Creemos que la militancia es la producción o la distribución. Bueno, el consumo también es una militancia. El trabajo, por ejemplo, u otra estrategia es, estas comercializadoras trabajan con uniones vecinales, con sindicatos, con clubes de barrio. Son formas de alguna manera de poder dinamizar esa producción y poder llegar a más espacios. Bueno, no voy a mencionar los circuitos cortos, los circuitos cortos, los de proximidad que mencionó Lucas como una estrategia más general, digamos, pero sí una en particular. Bueno, los locales de venta al público, digamos, también podemos mencionar como otra estrategia más tradicional, pero sí una que tomó más visibilidad en el contexto de aislamiento social, que es el reparto puerta a puerta. O sea, las distribuidoras que tomaron, digamos, cierta visibilidad, como también tomaron, digamos, plataformas, por ejemplo, Mercado Libre y otras tantas que realizan ese mismo trabajo, pero en el campo de la economía social y solidaria, las comercializadoras que hacen el famoso delivery, o distribución puerta a puerta, tomaron cierta relevancia, que básicamente es, digamos, una distribución, podríamos decir, entre comillas, un poco más agresiva, es decir, ir hasta las casas, hasta los hogares y llevar la mercadería y los alimentos. En ese sentido, bueno, he ido mencionando, digamos, a algunas de estas estrategias. Hay una estrategia más global que me parece también importante, es entender las distribuidoras o las comercializadoras en muchos casos son parte de una organización mayor, una organización política mayor. Eso le permite a las comercializadoras articular mucho mejor con productores, con consumidores, consumidoras, y también en algunos sentidos apoyarse en una estructura mayor que posibilita su sostenibilidad, que un poco Paco en la introducción hablaba hasta qué punto pueden ser sostenibles. Bueno, una estrategia es no pensarlas individualmente, como por ahí también estamos hoy muy en boga, ¿no? Ciertos discursos más del tipo del emprendedurismo o el microemprendimiento, que per se no son buenos ni malos, pero si los pensamos en forma individual, pueden, digamos, sucumbir ante las fuerzas del mercado. Bueno, un poco como para cerrar y también dar lugar a Magda, que va a hablar de una experiencia particular justamente de distribución puerta a puerta, los desafíos que tienen las comercializadoras en general o este tipo, digamos, de distribución. Podemos pensar en el Estado, en quienes consumen y en las mismas comercializadoras. El Estado, por un lado, seguir fomentando, financiando, subsidiando, obviamente no solamente subsidio a comercializadoras, sino también a la producción, subsidio también al consumo. Pensemos en la tarjeta alimentar. Qué bueno sería que la tarjeta alimentar tenga como, de alguna forma, un incentivo para consumir en estas redes y no en el mismo supermercado, que es el que genera, de alguna forma, o es parte responsable de la crisis que estamos viviendo. Pero a la vez que el Estado fomenta estas comercializadoras, tiene indefectiblemente que desalentar esa otra concentración que yo les mencioné al comienzo. O sea, si seguimos, digamos, las comercializadoras trabajando en ese contexto donde la tendencia a los monopolios es arrasadora, ahí no hay ingenio que valga. Entonces, en ese sentido, el Estado también tiene que, a la vez que fomenta, desfavorecer esta otra concentración. Quienes consumen,
Como les dije, militancia es una militancia, apoyar, digamos, este tipo de comercializadoras, este tipo de distribución, acompañar también, si el Estado, ya sea el Estado nacional, provincial, los estados municipales, toman medidas para desalentar otro tipo de distribución, bancar eso, apostar a este tipo de distribución. Y las comercializadoras tienen varios desafíos. Yo recién mencioné uno, cómo llegar más a los sectores populares. Es el gran desafío y es el desafío histórico de la economía social y solidaria. Pero, por ejemplo, otros desafíos un poco más accesibles, aumentar la variedad de productos que ofrecen. Eso es un desafío que por ahí, en la medida en que se van articulando y generando redes, la lista que ofrecen estas comercializadoras para consumo final puede ser verdaderamente una alternativa para las personas en lugar de que vayan a los supermercados. Como les decía recién, otro de los desafíos tiene que ver con la articulación entre organizaciones. Y por último, y esto sí como para cerrar, la cuestión simbólica. Es decir, estamos hablando que la economía social y solidaria tiene ciertas condiciones materiales que la condicionan, pero a la vez tiene que desarrollar condiciones materiales para superar esos condicionamientos y transformarse en una, digamos, en una alternativa viable. Pero hay otra cuestión que, bueno, particularmente a Rodolfo Pastore, que estudia mucho estos temas, le gusta hacer hincapié, que es lo simbólico de la economía social y solidaria. Y las distribuidoras aquí tienen un rol fundamental, tienen que ver con la difusión de los valores, la generación de una subjetividad tendiente a que las personas se inclinen por este tipo de alternativas porque son más saludables con el organismo, más justas con el ambiente, más justas con la sociedad, no hay relaciones de explotación laboral. Bueno, todo esto que a veces suenan como banderas, son cuestiones que las comercializadoras, por los dispositivos que tienen de difusión y por la ventaja de estar en contacto con la producción y en contacto con el consumo, tienen que explotar más y tienen de alguna forma casi el deber de generar esa subjetividad en favor de estas alternativas económicas. Bueno, eso por mi parte. Ahí les dejo la palabra a mi compañera Magda. Muchísimas gracias, Manuel, muchísimas gracias, muy claro también, yendo desde las cuestiones concretas con datos y estadísticas hasta conceptuales del nivel nacional y global. Y como bien decías, dándole pie a Magda Garnica, que es integrante del Frente de Organizaciones en Lucha y también, al igual que Manuel, del Almacén Andante de Mendoza, y puntualmente nos va a hacer referencia a su participación en primera persona en esta experiencia de distribución de productos de la economía social y solidaria de Mendoza para seguir abonando en la línea de lo que venimos trabajando en esta temática. Así que, Magda, te doy pie y pidiendo también el uso de los 10 minutos y ya con eso cerramos la instancia de participación y pasamos a la instancia final de preguntas. Bueno, buenas tardes a todos. Ahí estaba viendo qué hacer porque no tengo buena conexión de repente, así que estaba ahí con el celular. Si hay algún problema y no me escuchan, me avisan y cambio al celular. Dale. Bien. Bueno, allí, yo soy Magda Garnica del Almacén Andante, de la Chipica, también somos parte de la cooperativa de la Chipica y somos parte del Centro de Organizaciones de Lucha, como viene a decir el compañero. Esta semana me puse a pensar que podía como presentar para hablar sobre cómo ha sido la reorganización, digamos, del almacén andante de nuestro productivo en estos meses. Y la verdad que ya pasaron casi 7 meses de de esta pandemia y el aislamiento, así que como el panorama ha cambiado muchísimo. Pero lo dividí, digamos, en 3 temas grandes, que era como la reorganización colectiva, la incorporación de productores y productoras y las nuevas redes de comercialización. Con respecto a la reorganización del productivo, bien, como contaba Gabriela, se tuvieron que hacer un montón de cambios. ¿Por qué? Por la virtualidad, por los cuidados también sanitarios, porque nos necesitamos cuidar como una comercializadora de productos de alimentos, tenemos que cuidarnos para que estemos bien y también para cuidar a las demás personas con las que comercializamos, digamos. Entonces, se hicieron como varios protocolos para lo sanitario, el tema, barbijo, distancia, también el tema de las reuniones,
tenemos muchas reuniones en la semana para organizarnos y para debatir también, entonces pasaron a ser todos virtuales y siguen siendo virtuales. Es también una parte importante y digamos, difícil, digamos, para nuestras organizaciones, que se basa mucho en la horizontalidad, o sea, que basa en la horizontalidad en las asambleas y en el encontrarnos. La virtualidad ha sido difícil, digamos, de tomarla, de amigarnos. Empezamos por WhatsApp y ahora, bueno, ya estamos con Jitsi, pero fuimos como pasando barreras, digamos, en esa virtualidad. Pero también esa virtualidad que no conocíamos o que en realidad no queríamos conocer o que se nos hacía difícil, como a muchas otras personas, nos ayudó también a poder avanzar en algunos temas. Por ejemplo, no sé, la creación de nuestra plataforma para ventas, que próximamente va a salir, les comento. También en el tema de difusión, se aumentó la difusión en nuestras redes, en Instagram, en Facebook, que fue también muy importante porque la gente sigue viniendo local la gente, pero los consumidores, pero por supuesto las redes es el medio ahora central de comunicación. Otra parte importante que me parecía como importante, más allá que no hemos hablado mucho sobre el tema, pero es como la organización también del trabajo en nuestro productivo. Se le dio mucha importancia a las licencias por compañeros, compañeras que no se tenían riesgo, sí, compañeros en riesgo o situaciones de compañeras que están maternando, bueno, se tuvieron en cuenta esas situaciones. Eso en general, digamos, cómo fuimos enfrentando y cómo nos fuimos habituando a esta pandemia y a esta nueva organización cotidiana. Pero también se dieron muchos, bueno, como decía Lucas también al principio, se fueron incorporando nuevos productores, productoras, fábricas recuperadas, organizaciones a nuestra red, digamos, de comercialización, además de consumidores y consumidoras. Entonces, eso ha sido realmente, como lo venía mencionando y como deben saber, se ha aumentado un montón la cantidad de personas que se han acercado al almacén, en los repartos y también en el local. Y pensando en estas preguntas que hizo Lucas, que quién están consumiendo, también es algo que charlamos y justo con una compañera en estos días estábamos escribiendo para una universidad que va a hacer una recompilación de experiencias de comercializadoras de la economía social y solidaria, y pensamos eso, o sea, hay muchos nuevos y nuevas consumidores que son individuales, que se han acercado porque se preocupan por la salud o porque tienen que quedarse en sus casas, entonces el que les llevamos el pedido todos los sábados hace que seamos digamos, una buena opción. Además de estos agregados, que es saludable, que trabajamos con productores que sabemos, conocemos sus historias, que están apoyando otro tipo de economía, ¿sí? Entonces son individuales, pero que a la vez tienen en cuenta todas las demás bases en las que se basa nuestro productivo. También, bueno, entonces también, o sea, por un lado no están tan organizados, pero también hay otros consumidores también más militantes que son los que vienen desde hace años y que ahora han apostado mucho más al almacén andante. Tenemos, no sé, pasamos al principio de la pandemia de hacer 2 pedidos al mes, 2 repartos al mes, de 15 pedidos cada uno, y ahora estamos más o menos en 30 pedidos cada sábado. Entre 25 y 40 en realidad, como para una media de 30, 35. Y en el local igual, aumentaron las ventas. También aumentó nuestro trabajo, estamos trabajando más horas de forma, también en horario corrido, que es otra organización. Tuvimos que reestructurar muchas cosas de trabajo,
pero se fue dando y también fuimos eh, como en estas cosas que por ahí no podíamos avanzar, creo que se han ido avanzando un montón y se sigue haciendo cosas, digamos, se sigue, no sé, por ejemplo, lo que les mencionaba, los de la plataforma, los de las redes, eh, ha sido, o sea, para las comercializadoras ha permitido que se generen mucho más redes, que se generen más ventas, que se genere más relación con consumidores, pero también con productores. Y en lo tercero, bueno, también el tema de la incorporación de productores, productoras. En este tiempo en donde muchos productores, productoras, perdieron sus espacios de ventas como ferias, como mercados, se acercaron muchos a pedirnos esos espacios y bueno, escuchamos, digamos, como el almacén andante, nos pareció muy importante también apoyar a todos esos productores para poder vender sus productos. Así que, y además, digamos, de esos productores y productoras, se sumaron también cooperativas, o sea, estamos vendiendo los productos de la Terre, que tal vez la conozcan, es una fábrica recuperada que durante también este tiempo de pandemia logró realizar un proyecto que era la producción de comidas preelaboradas. Y también se sumaron en pandemia, durante pandemia se sumaron estos productos. Y además se generaron nuevas redes, como, no sé, por ejemplo, se comunicaron con nosotros la Red Viva de San Luis. ¿Sí? Es una red que está organizada para eso, llevar alimentos saludables a sus casas, que comercializaban, que recibían sí, productos de Córdoba, pero debido a los problemas de frontera no podían seguir teniendo esa relación y nos hablaron a nosotras. Así que todos los meses estamos haciendo un pedido hacia San Luis. También algo muy nuevo porque nos manejamos en el Gran Mendoza, como los repartos, esos son los lugares a los que, cuando hacemos los repartos, llegamos a los lugares más alejados, digamos. Pero esto posibilitó eso, nuevas redes, nuevos lugares de comercialización con organizaciones que también llevan a cabo un trabajo muy parecido al nuestro. Eh, También, bueno, se han aumentado las relaciones, digamos, con sindicatos, por ejemplo, con el SUTE, con el Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación, que eligen, por ejemplo, ahora hacer bolsones para sus compañeros, no comprando en el hipermercado, en el mayorista, sino comprando en la economía social y solidaria. Son, eh, em, digamos, luchas que se van dando y que la verdad que nos ponen muy contentos porque realmente es un sindicato muy importante y es una apuesta muy importante, digamos, a esta alternativa de economía. Bien, bueno, y también generamos espacios de diálogo, de encuentro. Recordaba también, nos hicimos una llamada con Caracoles y Hormigas de Buenos Aires, que por ahí no se dan esos momentos porque nada, no estás en el mismo espacio, pero ahora no podemos estar en el mismo espacio ni nosotros, así que para eso, para intercambiar, para ver qué nos estaba pasando con esto que estamos compartiendo ahora, hemos empezado a hacer esos pequeños encuentros para saber cómo estamos, cómo la estamos viendo, digamos, la situación, cómo vamos a seguir, y también preguntar para ir logrando estos pequeños objetivos, como les decía, de la difusión, de la plataforma, del reparto, cómo lo hacemos, cómo también nos comunicamos y todas las... de acá para adelante, digamos. Así que, bueno, la verdad, como les digo, me parece como que han salido muchas cosas muy positivas de esta situación de crisis, que igual es una crisis, lo estoy poniendo como muy positivo, una crisis profunda, pero que a la vez para las comercializadoras de la economía social y solidaria ha sido importante porque la gente se ha empezado a preocupar por cómo se está alimentando, pero también porque es necesario, porque como las personas se quedan en sus casas, es necesario que les llevemos la mercadería también a su casa. Bueno, creo que eso más o menos lo que había pensado. Bueno, muchísimas gracias, Maga. La verdad que
Un lindo cierre porque es un cierre con entusiasmo, ¿no? En el medio de la crisis, cómo también se pueden encontrar oportunidades y salidas creativas a partir, creo que ni más ni menos que de la articulación y la coordinación. Así que muchísimas gracias también por compartir la experiencia con quienes estamos aquí. Para cerrar, si les parece, habiendo cerrado ya sus exposiciones y tomando las preguntas que se compartieron en el chat, hay una que es puntualmente direccionada para Emanuel, y ambas apuntan específicamente a pensar la mirada puesta en los consumidores y consumidoras. Manuel, puntualmente, la pregunta tiene que ver con qué estrategias o acciones consideras como la más efectiva para trabajar con los consumidores y consumidores no militantes de la economía social y solidaria en particular. Esa para vos, Emanuel, y para el resto, para los otros 3 participantes, bueno, resaltan que es clave pensar en los consumidores, por eso también es importante pensar en la trazabilidad, y cómo le aseguramos al consumidor cada vez más inquieto sobre lo que consume, qué es lo que llega a su mesa, de dónde viene, qué se aplica, o sea, haciendo foco en la trazabilidad. Si les parece, arranca Manuel, después la otra pregunta, la trazabilidad en los consumidores y cómo llegarle a esos consumidores que cada vez más informados e inquietos, y con esto cerramos. Les pedimos, obviamente, muy breve en la intervención, pero lo dejamos de esta manera. Emanuel. Bueno, por ahí contesto un poco la pregunta específica y en todo caso por ahí los compañeros y las compañeras avanzan en la otra. No hay respuesta, en realidad sí hay respuesta. Creo que una de las cualidades que tienen estas comercializadoras, no sé, llámese, como recién mencionó Magda, Caracoles y Hormigas, Puente del Sur, los almacenes de la UTT en Capital. Bueno, no sé en Santa Fe cómo estará la red de comercio del litoral, el mercado solidario y algunas de las que ya mencionaron. Y en el caso de Mendoza, el almacén andante, la distribuidora del movimiento campesino, tienen un beneficio sobre otro tipo de militancias, es que justamente su formato, su propuesta, de por sí llegan, digamos, a esa, digamos, sector de la sociedad que a veces no está muy comprometido o que no está muy politizado. Eso como desde el vamos. Es decir, después hay estrategias más puntuales. A mí, digamos, la verdad que es interesante la pregunta, pero no se me había ocurrido una respuesta tan concreta, pero se me ocurren 2 cuestiones. Por un lado, tiene que ver, por un lado, el asistir a espacios que no son del palo, o sea, que usamos comidas, actividades, ferias, particularmente muchas de las distribuidoras, las comercializadoras que hacen entrega a domicilio, los fines de semana, en época de la vieja normalidad, también asistían a algunas ferias, eran invitadas estas comercializadoras a ferias, a mostrar los productos. La feria lo que te permite es un diálogo, te permite más tiempo para charlar y para poder presentar el producto, contar la historia que hay detrás de cada producto, la famosa, digamos, trazabilidad en términos justos, es decir, la feria te da más tiempo para explayarte y poder contar todo eso que a veces en el apuro de otro tipo de estrategia no podés hacer. Las comercializadoras que hacen reparto a domicilio, el mismo reparto, el hecho del reparto, el ir hasta la casa y entregar el bolsón de mercaderías también es una oportunidad para trabajar ese contacto y esa confianza, esa, digamos, subjetividad que comentaba al final. Obviamente en ese caso ya ha habido un pedido previo, entonces, bueno, el tema y la pregunta es cómo se llega a ese pedido previo. Bueno, las ferias puede ser una herramienta, ferias en espacios no amigos, no del palo, u otros espacios que sean ferias. Y por otro lado, y la otra cuestión es que a mí me parece por ahí fundamental, es el tema del discurso. O sea, tratar de romperse, y esto lo digo más desde un punto de vista más militante, ¿no? Romperse la cabeza pensando un discurso, en primer lugar, que no genere distancia. Quienes por ahí militamos solemos tener, digamos, cierto vocabulario que de primera mano genera como una barrera. Entonces, saber que es estratégico en el primer tiempo utilizar determinado vocabulario y no utilizar otro con el objetivo de generar primero un diálogo. Y a medida que se genera ese diálogo se interpela. El problema es cuando nunca se llega a ese diálogo. Entonces, allí me parece que tenemos que seguir ejercitando la capacidad de interpelar a esos otros sectores, y esa capacidad, me parece a mí,
tiene que ver con elaborar un discurso específico para las redes, por ejemplo, para las difusiones. Entonces creo que por ahí esas dos serían como, a mí se me ocurren ahora rápidamente, como dos ejes. Una espacial, podríamos decir, geográfica, ir a lugares no amigables y ahí poder dar esa batalla en el boca en boca, en el charlar, en el conversar. Y la otra es de alguna forma elaborar un discurso adecuado para poder interpelar esos otros sectores que no están comprometidos. Gracias, Emanuel, muy claro y contundente. Magda, Gabriela, Lucas, quien quiera responder, uno, alguno, todos, todas, lo relativo también pensando en los consumidores, cómo garantizar la trazabilidad para brindar esa información a esos consumidores cada vez más informados e inquietos. Quien quiera, si es que alguien quiere. Sí, del almacén, la verdad que estamos usando como mucho las redes sociales, por Facebook, no sé, Instagram, ahí el compañero Manuel es el que se encarga de la difusión, y también siempre tratando de todas las semanas, no sé, subir alguna información sobre los productores, las productoras, las organizaciones con las que trabajamos. También, bueno, sigo con el tema de la plataforma, pero nuestra idea de la plataforma es que tener una buena foto de nuestro producto donde esté los ingredientes de ese producto y además esté la información de cada productor, organización, fábrica recuperada de donde viene ese producto. Entonces, es a través de eso, a través de las redes, pero también el boca en boca. Todas las personas las que vienen al local, por ejemplo, las recibimos y les contamos todas las cosas que tenemos y cada vez tenemos más, y lo principal que vamos a hacer es como, esta salsa viene de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, como que tiene ese nombre y tiene eso, esa historia que contamos tiene como, o sea, es lo que hace el producto directamente, no es la salsa solamente. Entonces es un poco el boca a boca, las redes y seguir difundiendo, digamos. También, bueno, a través de estas redes, digamos, que generamos, también se difunde qué es lo que vamos haciendo y con quiénes trabajamos y qué queremos. Creo que esa era la pregunta. Genial. Yo sumaría, aparte de lo que dice Magda, que acerca de la distinción del producto, la historia de lucha y demás, que es importante, es pensar esa trazabilidad para atrás en el sentido de la sostenibilidad de los pequeños y medianos productores que producen esos alimentos. Creo que ahí está también un poco la idea de poder darle al consumidor con periodicidad, llevarle a la mesa ciertos productos que por ahí creo que es lo que más cuesta, ¿no? Tanto, como dijo Gabriel, organizaciones y demás que nos sumamos a acompañar a ciertos procesos, pero bueno, también tenemos un límite y ese límite es hasta dónde, hasta qué tiempo vamos a intervenir, hasta cuándo, y ese hasta cuándo es hasta cuándo los productores pueden tomar la propia posta de poder llevar adelante ese proceso, ¿no? Digamos, sin esta intermediación solidaria que estamos realizando. Entonces me parece que también la trazabilidad se debe construir a partir de, primero, de que los consumidores puedan acceder a ese producto cotidianamente o semanalmente, y por otro lado también que los productores puedan organizarse y ser autogestivos y autónomos, que creo que eso es una de las formas que también tiene que buscar la economía social y solidaria, en la autonomía de las organizaciones para que puedan continuar con el trabajo, ¿no? Y dejar de depender de ciertas organizaciones que actúan como intermediarios, ¿o no? O esa intermediación cada vez sea menor para que los mismos productores asuman el protagonismo de la comercialización y de la creación de esos circuitos cortos. Tal cual, Lucas, muchísimas gracias. No sé, Gabriela, si querías comentar algo, si no ya cerramos aquí, ¿ok? No, de acuerdo con los compañeros. Muchísimas gracias. La verdad que más que interesante, nos dejaron mucha tela para cortar, para reflexionar, para seguir pensando. Seguramente tendremos otros encuentros de estas características para profundizar en la temática. Creo que el seguir tejiendo redes entre personas comprometidas, convencidas de la economía social y solidaria, y no, también en clave de lo que decía Manuel, ¿no? De llegar también a otros nichos y ampliar los sectores, es fundamental, así que les agradecemos muchísimo. Toda la charla va a estar
cargada la grabación en las redes de Demos. Gracias, Magda, también por compartir el Facebook de ustedes, lo vamos a estar también compartiendo para que se pueda intercambiar. Gracias, Gabriela, gracias, Manuel, gracias, Magda, gracias, Lucas, y a todas las personas que estuvieron conectadas, participando. La seguimos, un abrazo enorme y a meterle. Muchísimas, muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, gracias.